Soy una persona que se emociona fácilmente y cuando uno escucha las historias de las personas que me precedieron, de todos, y hoy lo ataba y pensaba, cuando me tocó exponer antes, digo, CAF tiene que pensar los próximos 35 años, lo dijo Alejandro también, y tal vez voy a decir algo que debería decir al final, pero en la medida que puedan valorar la experiencia de Álvaro, de Mariela, de Alejandro, como la están valorando en este momento, y de que estos espacios sigan existiendo, y de que este afecto de alguna manera que se genera cuando tenemos la capacidad de contarnos estas cosas, más allá de los negocios, más allá de los números, más allá de las cuestiones gremiales que tenemos que defender todos los días, en la medida que esos espacios estén y lo podamos poner en valor y tengamos también la capacidad de emocionarnos, CAF no va a cumplir 35 más, cumplirá 35 más 35 más 35. Cuando la gente, o cuando tenemos la capacidad de poner en escena el valor de la gente que hace al movimiento cooperativo todos los días, sin dudas que tendremos que crearlo, pero tenemos una buena parte del futuro asegurado. Y eso está bueno y está bueno que suceda. Se los quería decir, me siento emocionado de poder compartir este momento con ustedes, con gente a las que no he visto nunca, pero acabo de escuchar sus historias y me suenan tan familiares como las que he escuchado en casa muchas veces. Así que gracias por compartir este espacio y permitirme ser parte de estos festejos de los 35 años de CAF. Hablar de uno es bastante difícil, o por lo menos a mí es lo que más me cuesta muchas veces. Contar historias personales es un poco difícil, pero como les decía hoy a la mañana, soy un productor agropecuario pequeño del sur de la provincia de Santa Fe, en el centro de Argentina, que ha nacido y que se ha criado en una familia donde la palabra cooperativa todos los días estaba puesta arriba de la mesa, y donde con mi hermano mellizo, casualmente mellizo, con el que venimos compartiendo la vida de forma cooperativa, nos tocaba escuchar esto del cooperativismo y de la cooperativa, tanto en casa de mi abuelo como en nuestra propia casa, donde todos los días se hablaba y se comentaba acerca de esto. Que bien no sabíamos qué era, pero cuando íbamos al súper de la cooperativa, cuando entregábamos los granos que producíamos en el campo, lo hacíamos en la cooperativa, y en esa época aún comercializábamos nuestra hacienda en la feria, en el remate feria que tenía la cooperativa al ingreso de la localidad. Fueron épocas donde la actividad agropecuaria tenía un empuje y una velocidad distinta a la que muchas veces tiene hoy en nuestro país, atado a las vicisitudes de las cosas que nos pasan en materia económica y en materia política, pero que en una localidad tan pequeña como muchas tantas del interior de nuestro país, la vida era distinta si la cooperativa estaba a que si la cooperativa no estaba. Algo de lo que hablábamos antes también. Entonces, en ese marco en que fuimos creciendo y nos fuimos tratando de ir apropiando de esto que pasaba todos los días en casa y empezar a tomar parte ya de las decisiones del campo y de lo que se hacía en el campo, teniendo la posibilidad de estudiar incluso en la ciudad de Rosario, de la que estamos muy cercanos, un día la cooperativa local nos invita a formar parte de una reunión en la que unos jóvenes que venían de Buenos Aires nos iban a venir a contar de qué se trataba esto del cooperativismo. Y ahí participamos con mi hermano, juntos, a tratar de conocer esto. Pero previo a eso habíamos tenido una experiencia que no había sido de lo más lindo, de lo más satisfactoria de lo que nos había tocado vivir en casa. En el año 92, teniendo 11 años, nosotros recién cumplidos, en una asamblea extraordinaria de nuestra cooperativa de Máximo Paz por una gestión administrativa bastante compleja y por la situación económica que atravesaba el país, se realiza una asamblea extraordinaria donde renuncia todo el consejo de administración, donde se cambia el gerente y donde mi padre en ese contexto asume la presidencia de la cooperativa. Con algo muy claro que fue lo que dijo Mariela recién. La decisión era si al otro día se levantaba la persiana o no se levantaba la persiana de la cooperativa. Si se le iba a devolver a los asociados aquello que se había tomado para poder recuperar deuda y que la cooperativa siga existiendo. Y mi padre en ese contexto asume la presidencia de la cooperativa y recuerdo, durante varios meses, nosotros dormíamos en la pieza al lado de la cocina con mi hermano, de levantarnos a la madrugada a tomar agua, ir a abrir la heladera y estar mi padre sentado en la cocina, en ropa interior, con esta posición generalmente, tratando de pensar cómo iban a hacer para que la cooperativa siga siendo tal y poder responderle a los asociados de la manera en que creía él que tenían que responderle. Ese fue el primer choque fuerte que tuvimos con el cooperativismo. Vimos sufrir a mi viejo. La cooperativa estaba haciendo sufrir a mi viejo. Y la verdad que a esa edad, con todo por vivir y con todas las ganas de hacer muchas cosas,
tener esa experiencia fue como que la cooperativa no solamente lo hacía sufrir, sino que a la noche, cuando era el momento que nos podíamos juntar en casa, se lo llevaba a reuniones donde no lo veíamos hasta que nos íbamos a dormir, y esa situación que hoy bien la puedo describir porque es la misma que me pasa a mí. Entonces, ese primer impacto para nosotros fue fuerte y el primer sentimiento fue un sentimiento de rechazo para con la cooperativa. Sin embargo, tanto mi abuelo, que había sido uno de los pioneros de mi cooperativa local, junto con mi padre tuvieron la estrategia y la inteligencia suficiente para hacernos entender que el modelo cooperativo, más allá de estas vicisitudes, era un modelo positivo y era un modelo por el que también deberíamos trabajar, apoyando desde la producción agropecuaria y, por qué no, también el día de mañana desde la dirigencia cooperativa. Ese modelo que se instaló fuertemente tanto en la cabeza mía como en la de mi hermano y también en la de mi hermana, que acompañaba desde su rol distinto en la actividad, fue el que nos hizo estar y cumplir con determinadas responsabilidades dentro del movimiento. En primer lugar, capacitarnos en un ámbito local, desde nuestra cooperativa local, desde la Juventud Agraria Cooperativista, que fue la que me trajo a Uruguay por primera vez, para conocer el desarrollo de las cooperativas aquí de CAF, y después también desde una instancia regional y una instancia nacional con el Consejo de Jóvenes de la ACA. Fueron espacios y experiencias que, contadas así, parecen rápidas y sin embargo ha transcurrido 19 años de esa primera vez en que me tocó llegar a Buenos Aires, después de haber ido una única vez en mi vida, con 18 años recién cumplidos, a decir, voy a conocer de qué se trata todo esto en ACA. Y era llegar como a un mundo totalmente desconocido. Ese día, año 2001, renunciaba el ministro de Economía Remes Lenikov. Yo hacía años que no iba a Buenos Aires, la avenida Madero donde está ACA eran morteros cada 20 metros y bombas de estruendo que explotaban una tras otra. Ustedes se acordarán bien, lo han visto a la distancia. Yo ese día lo viví en vivo y en directo, tenía 18 años y dije, no piso nunca más Buenos Aires. La verdad fue el otro golpe duro, digo, yo no quiero estar acá, no quiero hacer esto. Y ese día pisé por primera vez el piso de nuestra asociación y de ahí no dejé de hacerlo más hasta la actualidad, que me tengo que cumplir con esta responsabilidad. Quiero graficar con esto que cosas suceden siempre, tanto en lo particular, en lo personal y en lo institucional, que a veces nos quitan las ganas o declinan las posibilidades que creemos que tenemos, y sin embargo a veces es esperar, desencillar hasta que aclare y tratar de crear el futuro que queremos para los espacios donde estamos. Sin dudas que el ámbito cooperativo en lo particular y en lo personal me ha marcado notablemente. Como les decía antes, tuve la posibilidad de estudiar, de trabajar, en el momento en que decidí también vincularme o seguir vinculado al movimiento cooperativo, y siempre comento y siempre digo que el movimiento cooperativo ha sido mi formación universitaria, que me ha dado la calle suficiente para poder conocer y vivir de cerca muchas experiencias de gente como las que contaban recién quienes me precedieron. Es una posibilidad clara de formación y es un ejemplo claro de que el movimiento cooperativo, cuando trabaja de manera coherente, de manera consistente y cuando proyecta las cosas que quiere de aquí para adelante, puede lograr y puede dar grandes resultados. De hecho, no es casual que el mundo hoy tenga más gente vinculada al movimiento cooperativo que al catolicismo, para ponerlo en una dimensión que se pueda comparar. Y en ese sentido me parece que todavía el movimiento tiene muchas cosas por decir en los ámbitos en los que cada uno nos desarrollamos en los países que estamos. Me ha tocado vivir experiencias distintas que sería innumerable de contar, pero el movimiento cooperativo me ha hecho estar en lugares que no creía estar de otra manera, me ha hecho conocer gente que la verdad tengo la suerte de seguir frecuentando y he conocido a través del movimiento, y también me ha tocado vivir experiencias tan simples como subirme a un avión por primera vez en mi vida y salir del país representando al movimiento de jóvenes de ACA y conocer el mar, algo tan sencillo como eso, que no había hecho en mi vida. Entonces toda esa valoración de esas experiencias son una suma de cosas que cuando uno hace una conclusión de la situación que ha vivido dentro del movimiento cooperativo, en primer lugar le saca una sonrisa, rememora muchas cosas que le ha tocado transcurrir y valora fuertemente toda esta experiencia que uno va acumulando con el correr de los años. También me ha tocado vivir situaciones familiares o personales estando lejos, el casamiento de mi hermana, la pérdida de mi abuelo paterno, el nacimiento de mi sobrina,
y cosas que a la distancia uno tuvo la contención del espacio cooperativo o de un compañero del movimiento cooperativo que estuvo ahí para tender una mano o tender un pañuelo o acompañar en un momento de alegría. Situaciones personales, muy personales, pero que hacen un poco lo que decíamos al principio. Si entendemos y si seguimos creyendo que el movimiento cooperativo es la conjunción de las ideas de nosotros, de las personas que estamos sentadas aquí, y de que esas ideas se van a fortalecer con el diálogo, y ese diálogo va a hacer que la confianza crezca cada vez más, seguramente nos va a llevar cada día a poder lograr cosas mejores. Por eso también digo que siempre es bueno contarlas, y así sean alegres, medianas o tristes, es bueno que la compartamos porque el espacio cooperativo también siempre ha tenido un hombro grande para poder ayudar y soportar esas cosas que nos toca pasar de manera individual. Así que en ese sentido, vuelvo al principio, para finalizar y no aburrirlos más, decirles que si tenemos la capacidad de seguir poniendo en escena a las personas, de sabernos escuchar, entender y comprender lo que nos pasa, seguramente tendremos movimiento cooperativo de aquí hacia muchos años más. Y desde el lugar en que me toca hoy, y desde el lugar en que me tocará el día de mañana, cuando finalice mi función en nuestra asociación, acompañar el trabajo de grandes personas que he conocido aquí en Uruguay, que me han vinculado a CAF y que hace muchos años atrás, como mostraba hoy Virginia, en esa foto que nos conocimos por primera vez, hoy nos encontramos de nuevo sin haber perdido la comunicación en el medio y con la posibilidad de pensar y de hacer cosas en concreto. Ojalá así sea y ojalá tengamos mucha gente que también se anime a contar sus historias y a decirnos y a emocionarnos con aquellas cosas que nos pasan dentro del movimiento cooperativo. Muchas gracias.